llega un certificador alemán hace años con estudiantes que estaban para certificadores en Ecuador. Se entera de la finca, viene a ver y le veo que el tipo se metía por los campos y caminaba así y le llama a los estudiantes: vengan a ver lo que es buen suelo. Y digo: te hundes cuando está bien. Vamos. Bien, un poquito la idea que viene. Entonces, ¿a quién pregunto si me están engañando? Dale las siguientes. Si preguntamos a los negociantes de la comida cómo hacer, nos mandan al almacén. Y no es cuento, disculpa. ¿Qué te enseñaron, Santiago, en la universidad para que trabajes científicamente, técnicamente? Lo primero, cuando llegas al campo, ¿qué tienes que hacer? Un análisis de suelo. Análisis del suelo. No me discuta, esto no es ideología, no es aberración, tenemos que caminar científicamente. Cuéntame un poquito cómo hace el análisis del suelo, cómo el proceso. Bueno, pues es la muestra, tienes que... Primero, bueno, son las características del suelo, ¿no? Las físicas, las químicas, y en rara vez se consideran las propiedades biológicas del suelo en los análisis convencionales. Y cuando te hacen el análisis, ¿qué te entregan? Pues una hoja con un montón de números. Una hoja, ¿qué te dice la hoja? Pues te dice la proporción de textura, cómo está formado el suelo, qué tanta arena, qué tanto limo, qué tanta arcilla tiene. Pero si vas a los nutrientes. De nutrientes, pues es raro, dependiendo de qué pidas, pero pues el básico es fósforo, potasio, nitrógeno y materia orgánica, y algo. Y bueno, pocos más. Como tú dices, depende. Y te ponen tus resultados. Y más abajo, ¿qué te ponen? El nivel bajo, medio y óptimo. ¿No? Entonces tú eres un ignorante, pero vas viendo y dices: en fósforo, de acuerdo a esta tablita, estoy bajo, o en tal ando bien. ¿Y cómo solucionas el problema? Entonces enseguida cualquier técnico entrenado convencionalmente te dice la solución: vaya ya al almacén y compra. Y no tengo plata, no se preocupe, hay préstamos, hay cooperativas, hay banco, hay programas del gobierno que lo van a apoyar. Y eso es sagrado en todo el mundo. Ok. Un técnico convencional, no estoy hablando de los convertidos. Sí, a mí me cuesta trabajo contestar esas preguntas, porque realmente no me meto en toda... Pero Estiel, ¿cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 25. Pollito, ¿no? Tienes por delante para leer, aprender, experimentar y tener toda tu finca. Conseguirás una buena novia nomás. Esa ya. Entonces ya, te falta mitad nomás. Ya. Entonces, pásale la otra. Un poco a quién preguntamos, ¿no? Y pongo aquí Ana Primavesi Fukuoka, porque Ana Primavesi en mi finca que nos golpeó un poco. La viejita, primera vez que venía por la finca, estaba con un grupo de unos 30 o más estudiantes y ingenieros agrónomos. Y les dice: señores, cuando tengan un problema en el campo, en las plantas, nunca en la vida pregunten a un ingeniero agrónomo. Y ella tiene su doctorado pero nunca pregunten. Y todos admirados. Al primero que le pueden preguntar es a un campesino viejo.
Y mejor, señores, aprendan a preguntar a la naturaleza. Y observen, y eso va a ser su tarea. Y lo que vamos a hacer en estos días, que se pasó 5 días ahí en un taller, era a diario. Me pedía una palita de estas planas, sacaba una planta y empezaba el análisis del suelo, de la compactación. Y lo mismo si han leído a Fukuoka y 2 libros, sobre todo el último tal vez me ha llamado más la atención, de Fukuoka, Sembrando en el Desierto. Y Jairo seguramente hay que traer copias, porque él tiene, creo que la introducción tiene alguna parte en el libro es de Sembrando en el Desierto. Y es un tipo, no estoy para contar historias, pero un técnico, ingeniero convencional, que viajaba todos los días hasta Tokio, y en el tren, técnico en agricultura, ¿no? Me parece que fitosanitario. Microbiólogo. Y empezó a fijarse y dice, el arroz silvestre está casi más sano que el de las plantaciones. Y ahí se le dispara. Y después entra en una cuestión de que se quedó dormido en el campo, todo eso. Pero en el fondo lo que dice él es, imita a la naturaleza. Creo que en el primer libro, en una brisna de pájaro, él dice, la agricultura orgánica, yo concuerdo 100% con él, dice, la agricultura orgánica es súper sencilla, solo haz lo que la naturaleza hace, aprende a ver qué hace la naturaleza, dialoga con la naturaleza, ten la capacidad de meterte adentro al subsuelo y ver toda la cuestión de microorganismos, imaginarte y tratar de ver la vida que hay ahí. Y dice, si quieres entender cómo funciona la naturaleza, esa es una arrogancia del ser humano, nunca va a lograr entender. Y otra anécdota, llega un biólogo súper potente cubano a la finca con estudiantes, René Novo, y ya hicimos amistad de mi edad más o menos, y le digo, René, ¿usted cuánto conocerá de las bacterias que hay en el planeta? Ha escrito varios libros. ¿Cuánto conocerá? Pacho, que no me oigan los estudiantes. Máximo un 5%. Soy ignorante en el 95% y escribo libros. Pregúntenle a Jairo, tal vez les trae un libro también, Microbiótica. Y la principal ahí, que murió también, Margulis. Pregúntenle al Jairo sobre Margulis, porque él también tiene un artículo ahí en ese libro. Y por ahí hay 2 microbiólogos que te dicen, al Nacho también pregúntale, ¿cuánto conocerás tú? Y él está muy en contacto con gente cubana, ¿no? Y ha tenido, no sé si siga con una asesora brillante cubana que venía a ayudarle en el laboratorio. Y te van a decir, el ser humano conoce entre un 3 y 5% de lo que hay en el suelo, no conoce más. Y te hablan maravillas, y toda esta gente que conoce el suelo te dice, y lo tremendo del suelo es, no sabemos las interrelaciones que se dan. Son equilibrios. Entonces me arrimo en Fukuoka y digo, es una arrogancia cuando llega un PhD. Y volviendo a Jairo, un día le vi, pero le pateaba en el suelo a un PhD que venía de Alemania, en Ecuador, que venía de Alemania y empieza a discutir al Jairo. Al poco rato el Jairo
Eres un ignorante, y le iba probando. ¿Qué conoces sobre tal cosa? Conocemos muy poco. Entonces yo lo que digo es, un buen agricultor busca equilibrios y aprende a leer a la naturaleza. ¿Qué necesita? ¿Cómo le colaboro? Ya que le estamos destruyendo, ¿cómo le colaboro? En tus árboles. Va a salir aquí y lo que te va a pedir es, dame materia orgánica. Cantidades, deja que las hojas, dale. Entonces, pero, regresa. Yo les recomiendo, si tienen posibilidad, métanse en la selva. Y digo, es el centro de la vida. Y suelo decir a los ingenieros que vienen a la finca y están un poquito rebeldes, ¿de dónde sacan la madera más preciosa del planeta? De la selva. Me he encontrado en Holanda construcciones, gastando mucha plata, de caoba, guayacán. Toda la madera es lo mejor. ¿Cuándo fertilizas? ¿Cuándo entra un programa del gobierno a dar uria? Gracias a Dios los ingenieros no entran a la selva. ¿No conocen entonces los ingenieros lo que son los zancudos, las avispas y los moyotes? Y de paso, adelanto, la selva se estima que tiene la amazónica, casi mencioné ayer, 1 millón de insectos de diferentes especies. Y no hay plagas ahí. Entonces ahí tenemos que ir a preguntar. Ok, dale. Hago figurativamente una especie de diálogo ahora con la naturaleza, ¿no? Y nos dice, mamita, estás sentada sobre la solución. Tú me vienes a preguntar, solo mira alrededor tuyo y tienes todo para tener. Dale. Y la primera reflexión que nos manda la montaña, la selva, es: la solución no está afuera, no está en fábricas, no está en créditos, no está en el conocimiento de las universidades, sino tienes adentro está tu solución. Nacho más sobre los microorganismos, pero aquí son las 3 M's. La fertilidad, la fuerza de la selva está en las 3 M's. Dale. Están los microorganismos y, por ejemplo, esa es una micorriza. Son unos genios en la solubilización del fósforo. Y si nos da tiempo hablaremos un poco cómo van trabajando entre bacterias aeróbicas y anaeróbicas, se quitan la cosa y producen etileno, y en base a etileno van rompiendo las rocas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo del No, etileno? después. Bueno, yo me paso a la diapositiva. Ya. Sigue. Y las rocas que encuentras ahí, y si te pones a pensar de dónde viene la fertilidad de esta tierra negra, preciosa, 5.000 millones de años antes era roca, y era la roca madre, y por diferentes procesos se va pulverizando y entran los microorganismos, y hace 3.500 millones de años se calcula, empiezan los microorganismos, pero la madre es la roca, los minerales. ¿Ya? Y el otro, y aquí entramos en la tercera M, que yo le considero la más difícil, y por eso mi insistencia. Vas a ver microorganismos, tú reproduces con el Nacho, en un mes tienes listos microorganismos sólidos en un tambor. Y en el otro tambor en otro mes. O sea que en 2 meses tienes microorganismos para regar en tu campo, inocular y que vuelva a la vida. Polvo roca. Vas a una cantera, a una chancadora, y en una semana tú tienes mezclas. Pregúntale al Nacho un poco sobre esto, porque él trabaja bastante en polvo de roca y tiene solucionado. Materia orgánica, ahí viene el trabajo largo. Y
Es interesante cómo nos vamos contagiando. Yo aprendo del Jairo 1 tonelada y vuelvo a escucharle y saco ideas nuevas. No es un pozo sencillo. Y él también una que otra cosita va sacando de mí. Yo recuerdo que la primera charla que estuvimos juntos, el primer diplomado, taller, hace muchos años, él me dijo: Pacho, tú estás exagerando con lo de materia orgánica. No es así. ¿Cómo se va a poder producir 30 toneladas en una finca de materia orgánica? Cuando voy a Pachita, la finca de él, en un diplomado que tuvimos ahí, le veo que el Jairo hablaba sobre cómo él produce y llega hasta 50 toneladas de materia orgánica. ¿Jairo? Y digo, nos vamos contagiando, pero es la parte, yo creo que más difícil. Y el buen agricultor, sobre todo, es el que maneja la materia orgánica y tiene la capacidad de producir mucha materia orgánica. Y es lo que tiene la selva. Mi fuerza viene de mí misma, la fertilidad yo la construyo, no la compro. Y esto con los campesinos les llega mucho. Ya no necesitamos dinero, tenemos que construir, dar. Y llegas a eso. Y esta foto es en la selva, en la montaña. Tú vas por todo lado, coges y está en descomposición. Claro, es muy húmeda y si quieren entenderlo un poco, alguien me preguntaba ayer, ¿y por qué no se forman grandes capas de humus en la selva? Se le exhibe a la cantidad de lluvia que hay. Y entonces con ese medio métete a leerle a Ana Primavesi, me parece que en el capítulo 4, 5, te explica toda la formación del humus y por qué en la selva no Su fertilidad está en las copas. Pero la naturaleza se ha ido adaptando y con una capita así sobre rocas te levanta unos árboles monumentales. Ya. Y en el centro, no sé si se fijaron, pongo las 3 Cs, pero en el centro está el agua. Y si se meten en la agricultura, lo que me decía un viejo: Pacho, tú puedes comprar tierra, pero si no tienes agua, esa tierra no va. Antes que comprar tierra, hay que comprar agua. Y de alguna manera controlar. Y no tiene que ser solo el canal. Vamos a hablar cómo puedes retener tú la humedad y cómo puedes administrar un poco. Y ya. La madre tierra nos dice, la fertilidad no se compra, la estoy repitiendo mucho, se la construye. Están las 3 cosas. Dale. Sigue. Ya, tienes los árboles. Vamos a la selva y tienes árboles pequeños aquí que están creciendo, todo es una maraña. Y lo que les decía, la selva produce la mejor madera, tiene la mayor vitalidad del mundo y no necesita de insumos externos. ¿Cómo se alimenta la selva? Tienes las hojas que están cayendo y se cayó un tronco tremendo y tienes el tronco aquí y se va formando una capa. No tengo que dar las vueltas sobre eso, pero hay lo que tú decías, creo, camina suavito y de está colchonado. Ustedes métanse en una plantación de cacao. Es precioso la hojarasca que hay y hay una cobertura grande, una descomposición maravillosa. ¿Cómo? Ya. Y entonces, aquí tienes lo primerito, tienes ya tu primer corte, tu primera madre selva te dice materia orgánica. Y esa materia orgánica cae. Estoy repitiendo tonteras porque ustedes ya están súper metidos en eso.
¿Quién es el que trabaja ahí? Los que trabajan. Microorganismos. Y tienes toda esta cuestión de microorganismos aquí. Una actividad tremenda. Entonces tienes los acá. Y por supuesto, rocas que hay aquí, y los microorganismos trabajando, y tienes los minerales. La madre selva te dice, fíjate cómo estoy trabajando. No te preocupes, ahora te voy a explicar un poquito más. Caen estas hojas y los microorganismos lo que más sacan, y ahí lo que más encuentran, ¿qué es? Carbón. La hoja. Carbón. Carbón. Y entonces Convierten en carbón. ellos van descomponiendo, separando, y el carbono sale y se va al aire. El carbono no es asimilado por los árboles. El carbono se va al aire y va a ser asimilado por arriba. ¿Ok? ¿Y tienes, qué ciclos tienes? Ayúdame, Santiago. Pues Todo. Ciclo de nitrógeno súper vinculado a los microorganismos. Son los actores ahí. Y tienes el ciclo del fósforo, también están metidos involucrados. Todos los minerales, sí. Y solo ponte a pensar que cuando tú vas al almacén de químicos, ¿qué es lo que te venden? Insecticida, fungi, sida, herbicida, nematicida. ¿Qué significa sida? Muerte. Muerte. Es homicida, suicida, es muerte. Y el rato que tienes movimiento, estamos hablando de la vida. Entonces nosotros trabajamos igual que la selva me dice, tú tienes que fomentar la vida. Y si fomentas la vida, empiezas a resolver tu problema. Y dice, los almacenes con toda su tecnología, todo esto no te van a dar la vida, te dan la muerte. Entonces, si quieres trabajar conmigo, lo primerito es la vida. Y entonces empezamos el respeto por la naturaleza. Y el rato que tú fomentas la vida de cualquier manera, tanto entre las otras personas como entre los microorganismos, los pájaros, y tu rol como agricultor es fomentar la vida en tu parcela. Y tienes que traer pájaros, tienes que atraer, no traer, insectos, microorganismos, y si no hay, está muerto el suelo, tienes que inocularlos en base. Entonces tu rol, la vida aquí. Ahora un poquito suelto nuevamente el dato que ya lo he soltado. Capítulo 4 de Ana Primavesi, segundo párrafo que te dice, la foresta hecha entre 20 y 30 toneladas de materia orgánica. Y Pachito, si logras hacer eso, vas a tener igual que la foresta. Y para mí, ahí empezó la agricultura. Entonces, la gran pregunta es, y le vuelvo a preguntar a la selva, a la montaña, ¿lo que tú haces lo puedes replicar en mi finca? Le dice, tú eres ingenuo, Pachito. Por supuesto que lo puedes replicar. Solo sigue un poco mis leyes. Dale. ¿Cuál es tu preocupación? Me dice la selva. ¿Qué quieres? Entonces le digo, alimentos. Quiero tener unas papas ahí. Dale. Y la selva me dice, tú tienes herramientas ya bien interesantes. Y tengo una obsesión por la milpa y la chacra, que no es que ustedes van a hacer el maicito, el frijolito y la calabaza. Ahí viene la creatividad de ustedes, la Macintosh.
Yo estoy metido en cítricos, pero Santiago piensa meterle papaya, piensa meter nogal, piensa meter otras cosas. Entonces me pongo a pensar y volveremos sobre esto. ¿Qué es la milpa? ¿Qué es la chaca? Ya en concepto, es la diversidad y es la selva. La selva podría decir, yo soy la primera milpa, es la diversidad. Y el segundo punto básico, de mi suelo sale la alimentación de tu casa, de tu municipio, de tu comunidad, de mi suelo. Entonces es una bestialidad lo de Argentina. Es que los argentinos siempre han dudado de ellos. No. Digo, ¡qué locura! Es que exportan sus suelos. O sea, y nunca Que 20 millones de hectáreas en soya y 5 millones de maíz y no producen su comida. Y empiezan a tener escasez. No, pero eso nos trae divisas, pues no. Entonces yo creo que el proceso va a ser volver a una milpa, pero una milpa actualizada según mis condiciones, según mis necesidades. Y vamos a ver más adelante, si tenemos tiempo, una presentación sobre la milpa. Campesinos que agarran esta idea y empiezan a meter lechugas, coles y todo en la milpa, y es un revoltijo grande ahí, pero mantienen la fertilidad, mantienen la diversidad y buscan la comida. Y yo le considero a mi finca, lo que le mostré, les considero una milpa, aunque rara, no siempre pongo maíz. Estoy volviendo al maíz y en la nueva parcela que tengo estamos metiendo mucho maíz. Hablaremos sobre eso después. El maíz es sagrado. Anda al Museo de Antropología que hablábamos con Arcaíz, ¿no? Y ese debe ser un santuario de investigación. Tú te pones a ver todos los dioses que ponen ahí, tienen maíz. Pero si el maíz te está dando apenas un poquito, 2 mazorquitas aquí, como gran cosa, 3 mazorcas, 2 mazorcas. El maíz poderoso. Hablamos, pues, como telenovela, dejamos eso para después. Lo que queremos, ¿quieres comida? ¿No? Tienes maíz, dale. Pregunta nuevamente a la Madre Tierra, ¿cómo preparas la comida para las plantas? Cuéntame cómo funciona una planta, un árbol. Puedo hacer lo mismo en mi finca, tiene que ser la preocupación. Un compañero, pásale y le conocemos. Este compañero muy sencillito, muy campesino, vuélvele nomás. Trabajaba en 2 hectáreas produciendo frijol. Y le iba bien porque vendía a Colombia, está cerca de la frontera con Colombia, y metía químicos de miedo. Y no le conocía yo todavía. Metía químicos y se endeudaba, sacaba los productos, vendía y pagaba. En eso baja el precio en Colombia y el tipo quiebra. Y estuvo a punto de vender la finca. En eso nos conocimos y le digo, venga a la finca, métase un poquito en la agricultura orgánica, no necesitamos ningún insumo. Y lo hizo. Y se fue levantando, mora, caña, es un poquito más cálido ahí. Y bien. Y él había estado ahorrando un poquito. Como le iba bien, guardaba su dinero. Y un día va su esposa y le dice, Eulalita, me compré 20 hectáreas. Y ella entusiasmada, vamos a ver. Le lleva y le muestra esto. Y literalmente la esposa se da la vuelta, agarra a sus hijos y le abandonó.
No puedo vivir con un imbécil que todos los ahorros de la familia gasta en esto, ¿no? Y eran 20 hectáreas. Y el tipo solo, dale y dale y dale. Y esta le acorté un poquito la presentación para que no nos alarguemos en esto. Y entonces va, corta un poco, desmonta y dice, aquí árboles, pues. Y aquí no hay materia orgánica, no hay cobertura, yo voy a crear la materia orgánica. Y se pasa solo y le daba con una constancia, pero admirable, ¿no? Lástimas, aquí hay fotos en donde se ve el proceso. Empieza a verse verde esto desde la distancia, ya en la ladera es un manchón verde y dale. Hasta que lo convierte en esto. Y no sé si tienen aquí el tomate de árbol, pero limón, mandarina, toronja. Y otra mujer. No, A la misma. cuando fíjate, la cobertura del suelo cambió totalmente. Y lástima, paso rápido, quédate nomás todavía ahí. Tú agarras ahora y te sale una capa de tierra. Y fue formando suelo el tipo. Y cuando ve en la ladera que asomaba su esposa con las hijas casadas y con los yernos, ¿no? Volvieron y colorín colorado, ahora trabajan juntos todos, ¿no? Una maravilla de estos locos. Dale. Oscar no anda por aquí. Oscar estuvo en esta finca. También cuento un poquito la historia porque primero presento unos 3, 4 de extensiones chiquitas, después pasamos a más grandes. Luis Marcaya sembraba solo zanahoria. El área de él es estupenda para la zanahoria, con herbicidas, con químicos. Cuando dice Pacho, empecé a sentirme enfermo y dije, hasta aquí llegar. Se fue a la ciudad, la esposa quedó en el campo, pero él iba y venía. Se fue a Quito, le queda unas 2 horas y media, y como es un tipo muy pilas, muy dinámico, enseguida entró de taxista y a la noche trabajaba en un restaurante. Y bien, se hacía su platita. Llevaba él tiene casi 15 años la finca, hace 15 años le llevaba a su esposa $700 mensuales. Y su esposa feliz, pues, ¿no? Ya para la educación de los hijos, y él dale y trabajando muy bien. Cuando un día pasa por mi finca y la finca de otro compañero y dice, imbécil Luis, tú tienes tierra, 1 hectárea, no, media hectárea. ¿Qué haces aquí con taxi y todo esto cuando puedes tener una cosa linda? Abandona el taxi, su esposa le recibe casi con un palo porque tenía su buen ingreso, ¿no? Y Oscar, tú me hacías acuerdo ayer, ¿qué pasó con la esposa cuando regresó? Ellos tuvieron una discusión porque cuando él regresa le comenta la idea de sembrar con productos orgánicos, ¿no? Y ella estaba acostumbrada a sembrar con producto convencional. Entonces llegan a tener una discusión y dividen el terreno para que ella siga sembrando con producto convencional y él se dedica a sembrar con producto orgánico. Y al paso de cierto tiempo ya a la señora no se le daba el producto. Se le dio papas, sembraron. A ver, papa. vamos a hacer un concurso. Tú aquí papas orgánicas y yo acá. Y dice, Dios me ayudó, dice Luis, porque ese año se cayó el precio de la papa y no pudo pagar por los insumos. Y sacó su papita y y ese rato la esposa también se pasó al orgánico. Dale.
Y yo iba con frecuencia a verle a él. Y le empecé a hacer un seguimiento con números, cómo le iba. Y me encuentro que guardaba $500 cada mes. Le quedaba de ganancia en la finca. Ya van a ver. O ven ahí, siembra en camas, brócolis, Oscar. Grandísimos. Tenía que poner, sembrarles más pegados porque le salían demasiado grandes y no le aceptaban en el mercado. Y desde el comienzo un mercadito propio, ¿no? Ahorra dinero y este rato tiene 3,5 hectáreas, más o menos como mi finca. Y también con otro productor orgánico tienen su propia feria en Quito. Dale. Hace un manejo de las vacas. Yo tengo 4 vacas, él llega a tener 7, 8 vacas. Y hace rotación poniendo vicia y avena. Dale. Y dice, el futuro del país está en la mierda. Necesitamos producir mierda y abono y materia orgánica. Y yo le llamo el maestro de la materia orgánica. Básicamente no hace compostera, saca un poquito el estiércol de los cuyes, así, esto deja en el campo y siembra enseguida papas ahí. Dale. Ahí están sus papas, ¿no? Y también tiene 36 productos, vamos muy paralelos. Y ve, y árboles, meter arbolitos ahí, dale. Saltamos a Costa Rica y digo, a cada uno le considero un genio y este es un genio. Métete en el internet y busca a Juan José Paniagua. Cuente un poquito la historia. Compañero este era peón de plantación, él y su esposa. Y dice, cuando decidieron casarse, no les dieron permiso en la plantación. Entonces salieron del trabajo, fueron, se casaron y al otro día estaban dándole el trabajo. Cuando en eso el papá de la esposa le deja a él 7,000 metros cuadrados en esta ladera que llega a 7,000 metros. Y él se había contactado con José Paniagua, con un japonés que me dice no tenía tierra ni en las uñas, nunca había plantado nada, pero tenía lindas ideas sobre agricultura y las ideas eran agricultura orgánica. Y dice, yo era técnico en químicos en la plantación. Me paso acá, bueno, acorto la historia. En Costa Rica, en esta zona de Zarcero, se encuentra mucho la terraza, hay una canción que me... Y mira eso, ¿no? Mira eso, literalmente es espectacular. Y con 7,000 metros cuadrados alimenta a su familia, que son 4 hijos, 2 hijos, 2 hijas, todos involucrados ahora en la agricultura, que cuando viene a Ecuador lo vamos a ver, le decimos, igualito, la familia, todo el trabajo familiar, la comida que sale de ahí. Este rato también tiene casi 4 hectáreas. Se fue ampliando y su nuevo terreno lo transformó así. Qué hermoso. Y digo, todo se enamora tanto uno de lo que está haciendo el trabajo que la mente le sigue, o uno le sigue a la mente, ¿no? Y ahí es cuando se prende la Macintosh. Y recuerdo en un taller que le preguntan, Jairo, ¿qué piensas sobre...? Son amigos, ¿no? Ya aprendió mucho de Jairo. Le dice, Jairo, ¿qué piensas de la sal marina? Y el Jairo le dice, no utilices porque te vas a salinizar todo esto. Y como este tiene la Macintosh bien prendida, el JJ regresa y dice, no, pues el agua de mar es un lexiviado básicamente de todas las rocas que hay, entonces debe tener todos los minerales. Se pone a trabajar, hace un preparado
que se meten en el internet, busquen Viagra. Ah, sí. Juan José Con B, con B grande. se escribe con un B pequeño. Es nomás JJ Paniagua, ¿cierto? JJ Paniagua y después y debe estar la cuestión de y saca un preparado que le das a la planta y súper fuerte, ¿ya? Entonces me fui un poquito por las ramas, pero este es Juan José Paniagua. Ahora le invitan a un campesino, le invitan igual que a Luis Marcaya, le invita a la EARTH, la gran universidad de Costa Rica, le invita para que dé charlas sobre agricultura orgánica y pequeños cursos. ¿Ves? Si haces, tienes una finca potente, ¿cómo te empuja? Y no cuento más historias. Pero regresa, fíjate las papas. O sea, una maravilla. Y él sí trabaja con violes, bocachi, pero materia orgánica. Y de una terraza cosecha y ya le baja a esta parte de acá abajo y va haciendo como compost ahí mismo. Ahora nos vamos a una finca de 1200 hectáreas de bananas. Y lástima de él, no tengo en algún lado las fotos de la finca de él. Pero este amigo murió ya. Romano Orlich, un viejo que a los 83, 84 años fui a visitarle y manejaba embalado. Y Romano, ¿por qué va tan rápido? Verá, es que te voy a llevar a mi finca que conozcas y a la tarde tengo que ir a firmar unos papeles porque me estoy comprando otra finca. A los 82, 83 años. Y había empezado experiencia con palma africana. Él fue ministro de Agricultura de Costa Rica. Y por coste de la vida fue cambiando y el rato menos pensado se cambia lo orgánico. 1200 hectáreas. Y cuando te dicen, está bien el huertito orgánico, te vas a ver esto. Y el año anterior a que lleguemos, él había batido el récord de producción, de productividad de banano en Costa Rica compitiendo con los conquímicos. 3.800 cajas de banano. ¿Ya? Y estaba metido en combate contra la cigartoca y todo eso. Diversidad, eso sí tenía árboles mucho metido con el banano. Ok, y ahora café, y ahí se aplica lo que... Café orgánico es una maravilla y depende de la variedad también, que se adapte a sombra. Pero literalmente son bosques. Entras tú a un bosque, a una maraña. Aquí no vemos, pero él en una plantación, creo que de 3 hectáreas, una cosa así, tiene unos 2000 árboles. Y me decía, Pacho, ven y abraza mis árboles que estaban de un diámetro de unos 30 centímetros, abrázales. ¿Sabes por qué? Estos árboles me van a dar una nueva finca. Y agarraba, echaba números y decía, le dejo al café, tumbo los árboles y con esos árboles me compro 30 hectáreas. Entonces a McIntosh está dándole. Y una maravilla de café. Perdón, no recuerdo cuánto estaba en cantidad producida. Así como se ven los árboles ahí, yo tengo temor con los míos, porque en la pasada cargaron demasiada fruta, que yo tenía temor que les tuve que meter a algunos unas horquetas para que no se abrieran, no se cayeran. Ahorita no tengo producción por las heladas que hubo, pero la próxima yo tengo el temor de que va a haber una sobreproducción. ¿Cómo le puedo hacer para evitar que no sea tanta la producción? Quítale un poco de flores. Ródale, hazle un raleo en la planta y que vayas agarrando experiencia y dices, tanto quiero del árbol y le sacas. Pues. O cuando están chiquitos, que una persona vaya
arrancando. Y, Sí, porque también se queda la fruta chica cuando es demasiado. No alcanza. con el agua. tomate hacemos así. Y el tomate nosotros queremos no un tomate inmenso, sino mediano, le ponemos 2 ramos, 2 líneas, ¿no? 2 tallos, digamos. Y si todavía sigue, mándale otrito más arriba, y entonces la planta tiene que bajar su volumen, ¿no? Ok, dale. Y digo, te pones a ver y busca en el internet ahora y por todo el mundo hay brotes, brotes, brotes. Esto, yo me doy cuenta de que todos ustedes están metidos en la agricultura orgánica. Esta presentación es un poquito para mover más a la gente que se meta en orgánico. Ahí estaba la proyección del documento. ¿Se quedaron viendo toda la cosa? Bueno, ya, la última parte es la de Marie Robán. Ya, dale. Y ven, como cuestión propia, mi convicción, no me joda, no me moleste. Orgánico se produce igual o más. Voy a Rodel, que les ponía ayer, y tienen estudios, tienen 300 hectáreas de experimentación y dice lo orgánico va a la par en productividad con lo comercial, con lo químico. Y además que tus hijos pueden entrar ahí y un niño chiquito que se pone a gatear ahí, se come eso, está recibiendo microorganismos y no pasa nada, pues es tu casa. Últimamente con mi hija, que es muy metódica, sacamos 9 kilos en promedio, 9 kilos por planta. Muéstrame químico que están entre 6 y 8, va bien. 9 kilos por planta empieza a multiplicar y para nuestros 300 kilos que necesitamos por semana tenemos un exceso, ¿no? Nos ubicamos en otros sitios. Dale, o sea que es posible. Ya. ¿Qué es lo que busco yo? Materia orgánica. Exacto. Yo funcioné, ya les mencioné, más de 20 años solo con compost y materia orgánica y nada más. Y logramos los resultados que hemos tenido. Con esto ni de lejos estoy negando lo del Jairo y el Nacho. No, que quede claro. El Jairo y el Nacho les van a dar las herramientas para que ganen la competencia, en el sentido que pueden acelerar y incrementar, ¿no? Entonces, no estoy negando, pero yo he trabajado con campesinos toda la vida y me doy cuenta de que si voy a enseñarles, a ver, meta el caldo sulfocálcico, vamos a hacer fosfitos. No me moleste, el campesino no te hace, no te hace. Conseguirse el cañón para hacer los fosfitos y los materiales, todo eso, nada. Entonces, hemos buscado la simplicidad. Y de repente puede hasta parecer que estoy haciendo el esfuerzo desde mi tierra y vengo a oírle a este barbudo que me habla materia orgánica, y ahí se quedó, ¿no? Pero tal vez cuento una anécdota. Alguien estaba contando, creo que a ti. Vienen unos chilenos, 2 chicos, no me meto en la historia para no alargarme, venían por un día y se quedaron un año. Maritza tuvo que agarrarlos y llevarlos a la frontera para que se fueran. No. Y muchas los queremos y ha quedado una amistad tremenda. Y se pasaron la finca, trabajaban, Jairo andaba por ahí, tomaron los cursos con Jairo, pero este compañero, Bubu,
se van a la Patagonia, se van a donde Tompkins, tal vez les menciono rapidito porque hay gente extraordinaria. Porque allá se fue a trabajar este compañero, el Bubu Francisco, con otro compañero también. El otro compañero era técnico en venenos. Se había especializado en el uso de bromuro de metilo, que ahora está prohibido. ¿Quieres dejar estéril el suelo? Él cogía grandes plásticos e inyectaban bromuro de metilo y él administraba a este chico antes de venir a nuestra finca. Él administraba una finca, una plantación de un alemán en Chile, 500 hectáreas, 300 de aguacate, 200 de cítricos y tenía unas 20 hectáreas de tomate, jitomate. Y en toda la finca lo que tenían que hacer, el alemán le decía, lo que quiero es que no haya un ser viviente, con excepción de la gente aquí, en el suelo. Que no haya, mata todo, esteriliza todo. Entonces, bueno, este joven llega a la finca y se junta con Francisco los dos y se pasaron un año, agarraron bien la idea, leyeron harto, dedicaban unas 3-4 horas a la lectura y se vuelven a la Patagonia y me escribe el Bubu y me dice, Pacho, solo con compost tenemos una finca espectacular. Voy a visitarles y justo coincidía que venían de la Universidad de Santiago de Chile a visitar la finca porque es un modelo. Y el gobierno son cosas de la vida, ¿no? Y el gobierno chileno hicieron una solicitud y les entregó $150,000 para que empiecen su propia finca en la Patagonia. ¿Ves? La vida trabaja de maravilla. Insisto, el Bubo justo ayer revisaba unos materiales que me mandó y pone letreritos, compost, 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 suelo, 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 vida, vida, vida. No hay más. Y después vienen las píldoras que te ayudan a correr más rápido. Ok, sigamos con esto del... Ya. Entonces digo, vuélvele, perdón. Puedo producir, viene el desafío. ¿Puedo yo producir esa cantidad de materia orgánica? Y esto es un poquito ciertas ideitas ya concretas, ¿no? Imitarle a la selva, imitarle a... Ahora voy descubriendo lo de la milpa, todo eso, dale. No. Ahí pongo esa manguera porque en sitios áridos hemos hecho con un poquito de riego por goteo. Obsesión por árboles. Mete árboles y no te van a estorbar en el cultivo si lo haces pensando un poquito, planificando. Y de una vez indico, los árboles más o menos deben estar cada 50 metros. ¿Y por qué esto? Algo veremos en la tarde. Es porque los insectos, dato de Miguel Altieri, sobre todo de su esposa, que en parte le gana a él en toda la cuestión de entomología, el Miguel se lleva el crédito. No, entre los dos trabajan en Junta muy bien. Miguel Altieri te dice, un insecto en promedio te vuela 25 metros. Entonces, si pones hileras cada 50 metros, tú tienes que de estos otros árboles te vuelan 25 metros y tienes todo el área protegida por insectos, por predatores. Y polinizadores. Claro, y polinizadores. Entonces, así se ve la finca. Son paredes que tratamos de tener fallamos un poquito. Una fila de árboles más 50
limitaciones todo esto para que no sombree? Ahí fallamos por la inclinación del terreno, por la ubicación, entonces cedimos. Y lo ideal es este-oeste, entonces el sol máximo se inclina un poco, pero pasa. Pero en Ecuador sí se inclina. Sí, un poquito se nota. Ahí tendré que buscar su asco solar. Entonces, juegas con eso. Ahora tenemos norte-sur y lo admirable que encuentro, uno se piensa el sol de la mañana, mucho más influye el sol de la tarde. Y ahí habría que entrar a analizar cuando ya se ha calentado el suelo, pero todo lo que está hacia el oeste nos germina, nos crece mejor que lo que está hacia el este. Yo al comienzo creía que iba a ser lo opuesto. Más que al sur. Más que al sur. Más que al sur, que sí, más que al sur. Lo que pasa es que allá está el hemisferio sur, ¿no? Allá No, trabajamos estamos con el- justo en la con el línea hemisferio. ecuatorial. No, pero un cultivo al sur, un cultivo al oeste. Al sur o al norte, con el diseño que tenemos, no nos afecta. Y lo que veo diferencia es entre el este y oeste. ¿Con ese contexto? Ya. Ok. Sigamos. Y es, pero fascinante. Al comienzo veía todo esto, acercando ceniza, poner en las composteras ceniza, el uso, la cantidad de sílice, potasio que tiene. ¿De dónde saco ceniza? Hacemos la primera poda de esos árboles y tenemos leña, pero que yo les regalaba a esta otra finca de flores orgánicas. Llévate leña. ¿Y de dónde me viene la leña? Del cielo. Es carbono que estoy regalando, que estoy usando, que me sirve para reciclar. Muchos árboles y muchas plantas en mi finca trabajan como en la selva. Lo que veíamos, cada plantita es una máquina que te trabaja recogiendo carbono, el chongo. Entonces tienes que tener millones de plantas. Es que voy a limpiar el terreno. Espérate un rato. ¿Está afectando tu producto o no? Tú tienes lechugas. Si llega un momento en que le afecta, entonces limpia un poquito. De lo contrario, aprende a convivir con malas hierbas, con plantitas que te están ayudando. Solo en carbono ya te ayudan una cantidad. Ahora en la rizósfera, en toda la cuestión de secreciones de la planta, eso recién empiezan a estudiar. ¿Y qué árboles has sembrado? ¿Has elegido? Nativos, metimos nativos. En un costado hay eucaliptos porque eso ya había. Y les dejamos, y contra el viento de una temporada nos protege de maravilla. Pero si volvería a ser, y en la nueva finca que estamos haciendo, entonces es intercalar frutales. ¿Por qué no vas a meter frutales ahí? Métele aguacate. Y tenemos algunos. Y con la bonadura que en el costado se te cuelgan, ¿no? Y no has hecho ningún trabajo. Métele, aquí se le conocen la chirimoya, que es como la guanábana, que es no, y la chirimoya que es un arbolito más grande. Métele cítricos, cualquier cosa, pero aprovecha esa fila. Porque tú te pones a calcular y solo en estas líneas se va un 10-12% de la finca. Y no estoy perdiendo terreno porque me está protegiendo para el viento, para las heladas, para que aniden los pájaros, que ya vamos a comentar un poco sobre eso. Polinización. Cada planta es una máquina, recoge carbono y nitrógeno del aire. Aquí tenemos leguminosa de la frijol pequeño. Y entonces
Son maquinitas que te están ayudando. En la fábrica de la parte del segundo piso, dale. Hay un señor que se llama Ernest Gotch, que él recomienda sembrar junto con todas las hortalizas y todo, árboles maderables de crecimiento rápido, como eucalipto, pinos, para no traer nada, sino esa misma madera, como cortarlos pronto y sembrar. Él es un austríaco. Sí. Ya. Brasil, bueno, Eso en le da Brasil sintrópico, ¿no? se llama agricultura sintrópica en Brasil. Y ahora alguien le estaba recomendando, y como soy medio chiflado, no me acuerdo a quién le decía. Ahora, contigo. No importa, ya. Empieza a haber varias corrientes y fuentes de información y experiencias, que es una maravilla. A mí me hubiera encantado nacer un poco después, porque viene la correntada. Pero digo también bueno que nací ahora, porque en el país, por lo menos en Ecuador, se marcó un ritmo, ¿no? Pero hay la agroforestería análoga, ¿se han oído? Agroforestería análoga, los nombres suenan. Trofobiosis, medio te da indigestión cuando oyes. Bueno, yo practico la trofobiosis. Les va a hablar harto seguramente Caio. Pero el bosque análogo, la agroforestería análoga, es ver cómo funciona el bosque en esta altura, en este medio, con esta pluviosidad, y qué puedo meter raíz de frutales. Entonces, alimentos, voy a buscar alimentos sin dañar. Y te viene lo del café. Y bien manejado el mismo plátano y banano. Ok, estamos repitiendo. Aquí hacemos rotaciones, vamos a ver después lo de rotación, vicia y avena, que nos sirve para el ganado y alimentar el suelo. Dale. Ahí está. Entonces, la enseñanza que me está dando la naturaleza, hago mi conclusión. Entonces vamos a llenar el campo y mezclar todas las plantas que puedan. Y ahí viene tu Macintosh a ver cómo combino. Yo tengo tal producto, ¿con qué podría combinar? Y viene una investigación y un análisis, ¿no?